Hola, bienvenidos a nuestro seminario educativo en línea. Soy el Dr. Vadim Gritsus. En esta presentación hablaremos sobre los riesgos y los beneficios inherentes a los procedimientos para bajar de peso, los diversos tipos de cirugía para bajar de peso y los riesgos de estar excedidos de peso. La presentación tomará unos 45 minutos, pero puede interrumpir y reanudarla cuando le resulte más conveniente. Puede hacerme las preguntas que desee vía correo electrónico escribiendo a info@leparosurgery.com. Al finalizar la presentación, tendrá oportunidad de imprimir un certificado de asistencia. Le pediremos este certificado si decide venir a nuestro consultorio para una consulta. Muchas gracias y disfrute de la presentación. Comencemos por saber qué es la obesidad. La obesidad es una afección médica. Es una enfermedad grave, progresiva y debilitante que cambia muchas cosas en la salud de una persona. También afecta la calidad de vida de la persona y genera muchos problemas de salud. Cuando se vuelve más y más grave, la obesidad puede volverse mórbida. Se define obesidad mórbida como una afección médica que, llegada a este punto de sobrepeso, genera otras graves afecciones médicas. Para medirla existen varios métodos. Uno de ellos es comparar el peso corporal ideal de una persona con su peso actual. Normalmente esta afección se presenta cuando la persona se ha excedido en 100 libras. Una forma más precisa de medir la afección es el índice de masa corporal. Así que, ¿qué es el índice de masa corporal o IMC? El IMC es sencillamente una proporción entre el peso y la altura al cuadrado. En otras palabras, vincula el peso de una persona con su altura. Si, por ejemplo, una persona tiene una estatura de 5 pies, tendrá un sobrepeso grave cuando pese 250 libras. En cambio, si una persona también pesa 250 libras, pero mide 6 pies con 5 pulgadas, esa persona no está excedida de peso. Su peso será completamente normal para su altura. Un índice de masa corporal superior a 40 en una persona de altura promedio equivale aproximadamente a 100 libras. El índice de masa corporal normal es de alrededor de 25. Usted puede calcular su índice de masa corporal utilizando la calculadora de nuestro sitio web. Todo lo que necesita saber es su altura y su peso aproximado. Lamentablemente, la obesidad no es una enfermedad poco frecuente, sino una afección médica bastante común. 3 de cada 5 estadounidenses tienen sobrepeso o son obesos. La obesidad también aumentó drásticamente en números en los últimos 20 años. Se ha calculado que más de 300,000 personas mueren prematuramente cada año debido a complicaciones de la obesidad. De hecho, la obesidad se ha catalogado como la segunda causa más evitable de muerte después del hábito de fumar. Es bien sabido que los pacientes que tienen exceso de peso pueden desarrollar otras afecciones médicas debilitantes como la diabetes y la hipertensión. ¿Pero por qué sucede esto? La respuesta la encontrará. El exceso tejido graso en el cuerpo no solo se manifiesta en exceso de peso. Exceso de tejido graso puede provocar una afección médica llamada síndrome metabólico. El tejido graso cumple varias funciones importantes. No se puede sobrevivir sin tejido graso, pero el exceso de tejido graso afecta a todo el organismo y genera muchas afecciones médicas peligrosas. La obesidad es un problema difícil de tratar debido a que hay muchos factores que contribuyen al desarrollo de esta afección. El factor genético es muy importante. Heredamos nuestro metabolismo de nuestros padres y abuelos. En algunos pacientes, el metabolismo es genéticamente muy lento. Por ese motivo, para estos pacientes es muy difícil bajar de peso. El factor ambiental es el ambiente en el que vivimos. En general no hacemos suficiente ejercicio porque la mayoría de los trabajos son muy sedentarios. También hay una importante carga de trabajo
Y entre eso y las responsabilidades que implica la familia, es muy difícil encontrar tiempo para hacer ejercicio físico. El comportamiento también es muy importante, dado que los alimentos que se relacionan con nuestras emociones están presentes en todas nuestras actividades sociales y son parte de nuestra vida. En nuestro programa no solo hacemos cirugías, inscribimos a los pacientes en un programa multidisciplinario que les permitirá luchar contra esta enfermedad abordando todos estos factores. Tenemos, por ejemplo, pacientes que consultan a nutricionistas, que trabajan con psicólogos y también tenemos grupos de apoyo que permiten a los pacientes alcanzar el éxito después del procedimiento con la pérdida de peso. Se enumeran algunas de estas afecciones médicas debilitantes que resultan del sobrepeso: diabetes, hipertensión, problemas en las articulaciones, depresión. La mayoría de estas afecciones son en sí mismas debilitantes, pero muchas de ellas pueden presentarse en pacientes que están excedidos de peso. Se informó recientemente que hay una relación directa entre ciertos cánceres y la obesidad. Eso tiene en ciertos aspectos algo que ver con el efecto hormonal de la obesidad. Es muy importante bajar de peso para prevenir ciertos cánceres. Durante muchos años, la obesidad ha sido el foco del tratamiento no quirúrgico. Lamentablemente, muchas de las dietas, los medicamentos y los programas de ejercicio físico no sirvieron para lograr una pérdida de peso significativa en nuestros pacientes. En parte, la razón que no tenían una base científica. Por desgracia, perder peso a partir de estos programas es muy difícil, y lo que es aún más difícil es mantenerse sin volver a aumentar de peso. El Instituto Nacional de Salud ha venido recomendando la cirugía para la pérdida de peso desde comienzos de la década de 1990. Hay una enorme cantidad de datos científicos que prueban que la cirugía es muy eficaz para brindar a los pacientes una pérdida de peso sostenida. Debido a eso, la cirugía está cubierta por los seguros. En general, la aseguradora pagará por la cirugía para bajar de peso si el índice de masa corporal o IMC de un paciente es de 40 o superior, aun cuando el paciente no tenga diabetes ni hipertensión. Si un paciente tiene diabetes, hipertensión u otras afecciones relacionadas con el peso, la aseguradora podría cubrir la cirugía si el índice de masa corporal es inferior a 40 o por encima de 35. Muchas afecciones médicas relacionadas con el peso se solucionan después de la cirugía para bajar de peso. La cirugía para bajar de peso tiene un impacto positivo importante en la diabetes, la hipertensión, el funcionamiento del corazón, la apnea del sueño y otras afecciones debilitantes. Es importante saber que las condiciones médicas mejorarán casi de inmediato después del procedimiento. No bien los pacientes comienzan a perder peso. La cirugía para bajar de peso ofrece a nuestros pacientes resultados sorprendentes. Sin embargo, la cirugía es una herramienta. Como toda herramienta, requiere que los pacientes sepan aprovechar la cirugía para bajar de peso, para poder mantenerse cómodos y lograr excelentes resultados. Los pacientes también deben cambiar muchas cosas en su estilo de vida, tanto para que los resultados sean óptimos por la seguridad de la cirugía. Personalmente, llevo a cabo todos mis procedimientos para perder peso usando la técnica laparoscopia, que es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva. Esta técnica me permite ver y operar dentro del cuerpo humano sin tener que abrirlo ni hacer una gran incisión. Solo utilizo orificios pequeños de alrededor de 1/4 de pulgada de longitud para insertar instrumentos especiales y una cámara de video llamada laparoscopio, que me permite ver y hacer la operación. La cirugía laparoscopia mínimamente invasiva tiene varias ventajas. La permanencia en el hospital es mucho más breve. Normalmente los pacientes regresan a su casa un día después del procedimiento quirúrgico o incluso el mismo día. Hay mucho menos pérdida de sangre. Durante una operación normal no hace falta transfundir sangre. La cantidad de pérdida de sangre en toda la operación es aproximadamente
lo que puede caber en un tubo de ensayo. Hay muchas menos complicaciones dado que las incisiones son muy pequeñas y los tejidos se manipulan suavemente durante la cirugía. Eso permite que los pacientes con afecciones crónicas como diabetes o hipertensión se sometan al procedimiento para perder peso que necesitan con un impacto mínimo. Se regresa al trabajo mucho más pronto. La mayoría de las veces, los pacientes necesitan 1 o 2 semanas de licencia después del procedimiento. Y por supuesto, hay mucho menos dolor. Eso acelera la recuperación y también minimiza el uso de analgésicos. En las siguientes diapositivas hablaré acerca de los diversos procedimientos que realizo para perder peso. La primera cirugía sobre la que me gustaría hablar es la derivación bypass gástrica en Y de Rux. La derivación gástrica se ha venido utilizando durante muchos años. El primer procedimiento se llevó a cabo en 1967. Por supuesto, entonces era una cirugía importante y abierta, con un impacto significativo en la recuperación del paciente. Hoy en día se hace en forma laparoscopia a través de incisiones pequeñas. En las próximas diapositivas le contaré acerca de los pasos a seguir con el procedimiento, lo que nos ayudará a entender mejor cómo la cirugía ayuda a los pacientes a bajar de peso. El primer paso del procedimiento de derivación gástrica es crear una pequeña bolsa a partir del resto del estómago. Observa aquí que el estómago no se elimina, solo se separa en 2 partes. Una bolsa muy pequeña en la parte superior del estómago, una bolsa que contendrá alrededor de 1 onza o 30 cm3 de alimento, y el resto del estómago. Debido a la separación, la única parte del estómago que se llena con alimento es la bolsa, y dado que la bolsa es muy pequeña y puede albergar una cantidad muy pequeña de alimento, hará que los pacientes rápidamente se sientan satisfechos de haber comido una cantidad muy pequeña. Aquí puede hacerse una buena pregunta. ¿Por qué se sentirá satisfecho el paciente si el resto del estómago está vacío? Esta es ciertamente una muy buena pregunta. La respuesta es que el estómago tiene un mecanismo muy intricado que envía señales al cerebro cuando está lleno. Hace muchos años se descubrió que para crear esa misma señal, como si todo el estómago estuviera lleno, solo hace falta llenar parte del estómago con alimento. Y así es como la cirugía de derivación gástrica permite a los pacientes controlar las porciones porque solo están utilizando una parte de su estómago. Otro paso de la derivación gástrica es reacomodar los intestinos para alterar la absorción de los alimentos. En esta diapositiva en particular, usted puede ver que el intestino se divide alrededor de 2 pies más allá del estómago, en la parte 1 y en la parte 2. Una vez dividido el intestino, se sube la parte 2 hacia la bolsa gástrica y la parte 1 se inserta en el mismo intestino. Pero más abajo, según desciende el intestino. En esta diapositiva se muestra la configuración final de la cirugía de derivación gástrica. Hay una pequeña bolsa por encima del estómago principal que solo recibe 1 onza de alimentos. Luego los alimentos se desplazarán hacia el intestino y continuarán el proceso digestivo normal. Las partes excluidas del estómago aún producen jugos digestivos que ahora se desplazan hacia abajo y se conectan con los alimentos en un canal común. Como resultado, la derivación gástrica no solo limita la cantidad de alimento que una persona puede comer por vez, sino que también cambia el proceso digestivo. Debido a este cambio en el proceso digestivo, la sensación de hambre disminuye de manera importante y los nutrientes se absorben en menor medida. El siguiente procedimiento sobre el que me gustaría hablar es la banda gástrica ajustable laparoscopia. La banda gástrica ajustable laparoscopia es un dispositivo que se coloca alrededor del estómago. Funciona de manera similar como lo que hace un brazalete o un reloj pulsera. Sencillamente separa la parte de arriba del estómago
del resto del estómago para formar una pequeña bolsa del tamaño de 1 onza aproximadamente. Ahora los alimentos quedan demorados por la banda. Primero se acumulan en la pequeña bolsa y luego lentamente se desplazan hacia el resto del estómago. Durante la pérdida de peso, el estómago puede encogerse y por lo tanto la banda se aflojará a su alrededor. La banda tiene la capacidad de ajustarse para adaptarse a cada paciente y a su proceso de pérdida de peso. Eso se logra a través de una parte inflable que está anexada a la parte interna de la banda. Esa parte está en contacto con el estómago. Hay un pequeño tubo ligado a la parte inflable. El extremo del tubo se implanta por debajo de la piel. No se ve, pero sí se puede acceder a él con una pequeña aguja hipodérmica. La situación que se da en general es que después de que se ha colocado la banda, el paciente la prueba durante unas pocas semanas y si se siente satisfecho y está bajando de peso, no hace falta ninguna manipulación. Pero si baja de peso lentamente o si no se siente satisfecho, con pequeñas porciones podemos ajustar la banda. Normalmente ese ajuste se hace en un consultorio. Lleva solo unos 5 o 10 minutos. Se accede al extremo del tubo que está por debajo de la piel con una aguja pequeña y se infunde solución fisiológica en la parte inflable. Eso engrosa la banda y restringe el estómago un poco más, y como resultado, el paso de los alimentos a través del estómago es mucho más lento. Ese proceso se llama ajuste de la banda. Además de colocar solución fisiológica en la banda para ajustarla, también hacemos una radiografía directamente en el consultorio para medir la abertura de la banda y crear una abertura de tamaño óptimo. Normalmente, después del ajuste, los pacientes recuperan la sensación de saciedad. Vuelven a probar durante unas semanas y si esta vez se sienten satisfechos, no habrá necesidad de nuevos ajustes. Si sienten que la banda puede estar aún un poco más ajustada, pueden volver para reajustarla otro poco. No hay un límite para la cantidad de veces que puede ajustarse la banda. Sin embargo, la mayoría de los pacientes solo necesitan entre 3 y 4 ajustes después de colocada la banda. También puede suceder lo contrario. Si la banda está demasiado ajustada y el paciente no se siente cómodo, puede extraerse líquido de la banda con el mismo procedimiento de ajuste. Eso hará que la banda quede apenas más abierta sobre el estómago y permita que los alimentos pasen con mayor facilidad. Así disminuirá la sensación de saciedad. La banda es un procedimiento mínimamente invasivo que no requiere cortes en el estómago ni los intestinos. Es un procedimiento que se realiza en un mismo día y la banda puede extraerse fácilmente. Otro procedimiento para bajar de peso es la manga gástrica. De algún modo, manga gástrica es un nombre equivocado. Si observa el nombre, pensará que hay algún tipo de manga o dispositivo que se coloca sobre el estómago. Y no es así. En realidad se da al estómago completo una nueva forma, como la de una manga, para reducir su tamaño. Para poder darle un panorama de lo que es la cirugía, quisiera mostrarle un poco de la anatomía. El estómago tiene dos partes funcionales principales. La parte de la izquierda, que es más oscura, es la parte digestiva. Su función es digerir los alimentos, deshacerlos y enviarlos hacia el intestino. La parte de la derecha, de color pálido, es la parte de almacenamiento. Esa es la parte que hace que la persona sienta apetito, porque necesita llenarse con alimento. En la operación se elimina la parte de almacenamiento, de modo que solo queda la digestiva. Así se preserva la función del estómago, aunque la capacidad se ve significativamente reducida. Ahora la capacidad del estómago es de unas 4 onzas, es decir, media taza. La operación requiere 1 o 2 días de hospitalización y también se lleva a cabo en forma laparoscopia. Dada esta información, me gustaría abordar el procedimiento de la manga gástrica con más detalle. La cirugía de manga gástrica tiene varias ventajas.
Dado que la función del estómago no cambia, los pacientes pueden ingerir una importante variedad de alimentos. Los pacientes con cirugía de manga gástrica alcanzan buenos resultados en cuanto a la pérdida de peso. La cirugía de manga gástrica no requiere ajustes. De hecho, el seguimiento necesario es mínimo. Y dado que el estómago continúa invariable, la sensación de saciedad es más natural. Existen también varias posibles desventajas. Parte del estómago se elimina de manera permanente. Los resultados a largo plazo en términos de una pérdida de peso sostenida todavía están observándose. Tenga en cuenta que el procedimiento ha sido autorizado por la FDA y está cubierto por las compañías aseguradoras. Y dado que es un nuevo tipo de cirugía, todavía puede haber efectos secundarios que no se conocen. Existen algunas similitudes y algunas diferencias entre las cirugías bariátricas. La derivación bypass gástrica, la banda gástrica y la manga gástrica son similares en tanto todas crean la sensación de saciedad con una porción muy pequeña y por lo tanto limitan la cantidad de alimentos que una persona puede comer por vez. La derivación gástrica se destaca entre los tres procedimientos porque es una cirugía diseñada para cambiar el proceso digestivo. Voy a dedicar un poco más de tiempo a esta diapositiva, en la que se comparan las cirugías de derivación, banda y manga gástricas. La derivación gástrica y la banda gástrica se han utilizado por un largo tiempo. La manga gástrica es un procedimiento bastante nuevo. Sin embargo, está ganando en popularidad rápidamente. La derivación gástrica y la manga gástrica, al igual que la banda gástrica, se hacen a través de pequeñas incisiones. En todos los procedimientos, las incisiones producen un malestar que es mínimo. La derivación y la manga gástricas no implican la colocación de ningún cuerpo extraño, mientras que la banda gástrica requiere la colocación de un implante, que es la banda gástrica misma. Cabe mencionar aquí que la banda gástrica está fabricada con un material inerte biológicamente compatible, no provoca reacción alérgica y no se desintegra en el cuerpo. De las tres cirugías, es la derivación gástrica la que ofrece la mayor pérdida de peso, seguida por la manga gástrica y por último la banda gástrica. La derivación gástrica puede generar algunos cambios nutricionales y, si no es prudente, es posible que baje demasiado de peso. Para evitar que esto suceda, todos nuestros pacientes reciben asesoramiento nutricional. Recomendamos seguir una dieta estricta después de la cirugía y tomar suplementos. Con la banda gástrica, la mayor preocupación es la consistencia de los alimentos. Si la banda gástrica está ajustada correctamente, es difícil comer alimentos compactos, con mucha textura, de modo que también hay que modificar la dieta. Con la manga gástrica, el consumo de alimentos es más natural en términos de su consistencia y composición. Lo único que ha variado es el volumen. La derivación y la manga gástricas no son ajustables, de modo que no hace falta ningún tipo de manipulación después del procedimiento. En cambio, la banda gástrica es ajustable y requiere visitas al consultorio para adaptar el ajuste de la banda a cada paciente en particular. Tanto la derivación como la manga gástrica requieren una noche o 2 días en el hospital, mientras que la banda gástrica es una cirugía que no requiere otra hospitalización que la del mismo día. La derivación y la manga gástricas funcionan con mayor rapidez. En general, los pacientes bajan el exceso de peso en 1 o 2 años. La banda gástrica puede llevar el doble de tiempo. El objetivo de toda cirugía bariátrica es la pérdida de peso significativa y estable, el control de la diabetes, el control de la hipertensión y más que nada, el mejoramiento de la salud y la función física en el largo plazo. La cirugía para bajar de peso es segura. Sin embargo, todo procedimiento quirúrgico puede complicarse. Mi primera prioridad es su seguridad. En las diapositivas siguientes le contaré sobre la preparación para la cirugía, los riesgos y las complicaciones posibles y las medidas que tomamos para evitar complicaciones.
Con esta diapositiva me gustaría mostrarle el proceso de preparación previo a la cirugía para bajar de peso. En su condición de paciente, una de las cosas más importantes que puede hacer es obtener información sobre los procedimientos para bajar de peso. Esa es la razón por la que ofrecemos seminarios educativos tanto en línea como en persona. Una vez que haya decidido dar el primer paso, puede venir a una consulta. Nos encontraremos personalmente. Hablaremos sobre su situación personal respecto de la elección del procedimiento para bajar de peso y planificaremos la manera en que vamos a proceder. En general, antes de la cirugía lo evaluarán un psicólogo y un nutricionista y se le harán algunos análisis de sangre. Pero también es posible que se le pidan otras pruebas que iremos determinando durante la consulta. Entonces, su caso se enviará para la aprobación de la compañía aseguradora. Nuestro consultorio se encargará del proceso de tramitación del seguro. Obtener la aprobación de la aseguradora puede llevar entre 2 semanas y varios meses. El tiempo varía de una compañía a otra. Cuando haya recibido la aprobación, podremos programar la cirugía. Si se le hizo una banda gástrica laparoscópica, regresará a su casa el mismo día de la cirugía. Y si se le hizo una manga o una derivación gástrica, esa noche se quedará en el hospital. Comenzará una dieta líquida. Poco a poco irá incorporando puré y luego alimentos sólidos. Le daremos instrucciones detalladas sobre la dieta antes y después de la cirugía. Es importante que tome multivitaminas, suplementos de hierro, minerales y suplementos proteicos después de la cirugía. Le proporcionaremos las sugerencias respecto del suplemento de vitaminas y minerales y la lista de suplementos de proteínas. También deberá hacerse análisis de sangre, en particular si se le hizo una cirugía de derivación, bypass gástrica. Las visitas para el seguimiento son una parte importante del proceso para bajar de peso. El seguimiento que se haga después de la cirugía variará en función del procedimiento quirúrgico. Todos los pacientes deben hacerse un control alrededor de una semana después de la cirugía para ver cómo están las incisiones y para asegurarnos de que todo esté bien. Todas las incisiones se cierran estéticamente de modo que no hay necesidad de quitar luego suturas o grapas. El seguimiento que se programe dependerá del tipo de procedimiento realizado. En general, los pacientes con cirugía de banda gástrica harán un seguimiento una vez al mes durante unos pocos meses para hacer los ajustes necesarios a la banda. A los pacientes con derivación gástrica y manga gástrica en general se les hace un seguimiento 1 o 2 veces por año. Contamos con grupos de apoyo nutricional y psicológico y también con programas de ejercicio físico recomendado. Mientras vemos las siguientes diapositivas, abordaré algunas de las preguntas más frecuentes. También hay una lista de preguntas más completa en nuestro sitio de web. Una de las preguntas que me hacen con mayor frecuencia es: ¿puede revertirse la cirugía para bajar de peso? La derivación gástrica y la banda gástrica son procedimientos reversibles, dado que parte del estómago se elimina. La manga gástrica es irreversible. Tenga en cuenta que revertir la cirugía no es parte del plan de rutina, solo se lleva a cabo en casos de necesidad médica. Algunos pacientes quizás prefieran que se les haga cirugía estética después de los procedimientos para bajar de peso. La necesidad de cirugía estética es una decisión personal. Alrededor del 90% de nuestros pacientes no necesitan cirugía estética o no la desean. Son muchos los factores que intervienen en la necesidad de una cirugía estética. El peso inicial, la cantidad de kilos que se bajen, el lugar en el que haya exceso de piel y la edad. Después de haber mantenido una pérdida de peso estable por unos 6 meses, puede hacerse una derivación para una consulta con el cirujano plástico. Algunos seguros cubren los procedimientos de cirugía estética. El embarazo después de la cirugía para bajar de peso es seguro. Muchas pacientes pudieron embarazarse gracias a los cambios hormonales positivos que genera la pérdida de peso. Se recomienda esperar al menos 1 año después de la cirugía bariátrica antes de quedar embarazada. También tendrá que informar a su obstetra sobre su procedimiento para bajar de peso.
Mientras vemos las siguientes diapositivas, abordaré algunos de los riesgos posibles de la cirugía para bajar de peso. También explicaré las medidas que tomamos para evitar complicaciones. Una de las posibles complicaciones muy graves de la derivación gástrica y la manga gástrica es que haya una filtración. En cualquier lugar en que se cree una línea de grapas puede haber una filtración. Aunque las filtraciones son muy raras, hacemos un examen exhaustivo después de la cirugía para asegurarnos de que las conexiones y las líneas de grapas se hayan hecho correctamente. Mientras están todavía en el quirófano y antes de que pase el efecto de la anestesia, se hace a los pacientes una endoscopia para verificar desde dentro que no haya ninguna filtración en el estómago o los intestinos. Al día siguiente, antes de que los pacientes se vayan con el alta, les hacemos una radiografía durante la cual los pacientes deben beber un material a base de bario. El líquido para la radiografía se desplaza por los intestinos y el estómago, y así hace posible que detectemos cualquier filtración. Solo después de que nos hemos asegurado de que no hay filtración alguna, se permite a los pacientes a iniciar una dieta y se les da de alta. Después de cualquier procedimiento quirúrgico, siempre existe la posibilidad de que haya una infección. Prevenir las infecciones es nuestra prioridad número 1. Las incisiones que se hacen en las cirugías bariátricas, laparoscopias, son muy pequeñas. Por lo tanto, es difícil que se produzca una infección. Además, la cirugía se hace dentro del cuerpo sin abrirlo. Eso evita que la infección penetre desde el exterior. Sin embargo, siempre se toman medidas adicionales. Las cirugías se llevan a cabo en condiciones estériles, en el quirófano. Antes de la cirugía se administran antibióticos a los pacientes y la piel se lava suavemente con un antiséptico antes de iniciar el procedimiento. Si se desarrolla una infección en general, el tratamiento con el antibiótico es suficiente para combatirla. Otra posible complicación de la cirugía abdominal es la obstrucción o bloqueo intestinal. Esta complicación solía producirse después de los procedimientos tradicionales abiertos. El problema se debe a que puede formarse una cicatriz dentro del abdomen que envuelva al intestino y lo bloquee. Por suerte, con la técnica laparoscopia prácticamente se evita la formación de cicatrices. Si un paciente desarrolla dolor abdominal, vómitos o dificultad para mover el intestino después de la cirugía, siempre le recomendamos que se ponga de inmediato en contacto con nosotros para que podamos verificar si haya una obstrucción. La prevención de los coágulos de sangre es una medida de seguridad muy importante después de la cirugía para bajar de peso. Los coágulos de sangre pueden poner en riesgo la vida porque pueden trasladarse hacia el corazón y los pulmones e interrumpir la circulación de la sangre. Se toman muchas medidas para evitar la formación de coágulos. Antes y después de la cirugía, los pacientes reciben una pequeña cantidad de anticoagulantes. Usamos métodos especiales de compresión en sus piernas, pero la medida preventiva más importante es caminar después de la cirugía. Dado que las incisiones son pequeñas y el dolor mínimo, normalmente los pacientes pueden salir de la cama y caminar 1 o 2 horas después del procedimiento. Dados los cambios significativos en el proceso de la digestión, los pacientes que se someten a la derivación gástrica pueden desarrollar alergia al azúcar, conocida también como síndrome de dumping, vaciado rápido. Así, cada vez que ingieren una cantidad importante de azúcar, pueden sentir náuseas, mareos, dolor de estómago, diarrea y sudor. Esta afección no es peligrosa y generalmente desaparece 1 a 2 horas después de haber ingerido el azúcar. Sin embargo, puede ser muy desagradable y debe evitarse con hábitos adecuados de alimentación. Los pacientes reciben instrucciones detalladas sobre cómo evitar esta complicación. Con esta diapositiva me gustaría hablar sobre la seguridad de la banda gástrica. La banda gástrica es un dispositivo mecánico, de modo que es posible que se rompa. Afortunadamente, no podrá romper la banda con ningún tipo de actividad física y tampoco con una alimentación inadecuada.
No obstante, una pequeña parte en general ubicada por debajo de la piel podría desgastarse y necesitar un reemplazo. La banda está compuesta por varias partes, por lo tanto, es posible reemplazar una parte sin tener que cambiar el sistema completo. La banda está diseñada para que pueda extraerse, por ende, no está adherida al estómago. Sin embargo, eso hace que la banda pueda eventualmente deslizarse. El desplazamiento de la banda causará molestias, en cuyo caso será necesaria una cirugía de emergencia. El desplazamiento de la banda se evita suturando una parte suelta del estómago ubicada a la derecha de la banda, por sobre la banda y a la bolsa que está por encima de la banda. Eso sujeta a la banda en su lugar y evita el desplazamiento, y al mismo tiempo permite que la extracción sea más sencilla. Otro riesgo potencial inherente a la banda gástrica es la erosión que genera en el estómago. Si la banda está demasiado ajustada, la presión puede formar una úlcera por presión en la pared del estómago, en cuyo caso habrá que extraer la banda. Esto se evita ajustando la banda con cuidado, tomando la precaución de que no quede demasiado ajustada. Cuando ajustamos la banda usamos radiografías para medir el ajuste y evitar esta complicación. Otro riesgo potencial inherente a la banda gástrica es que se estire la bolsa que está por encima de la banda. Esta bolsa puede contener una cantidad pequeña de alimentos. Si la persona no es cuidadosa y come demasiado de una sola vez, lamentablemente la bolsa puede estirarse y, por lo tanto, volverá a sumar peso y no se saciará como antes. Este tema se detecta fácilmente mediante radiografías cada vez que el paciente viene a una consulta. Y si detectamos que la bolsa se ha estirado, extraemos provisoriamente líquido de la banda para permitirles tanto a la banda como a la bolsa que vuelvan a encogerse. Aun cuando no haya problemas, la banda deberá controlarse por lo menos una vez por año. Este control se hace de manera simple con radiografías u otras pruebas que podemos hacer en el consultorio o como tratamiento ambulatorio. En cuanto a la cirugía con manga gástrica, hay varios aspectos de seguridad que considerar. La manga gástrica resulta en la formación de una larga línea de grapas que se hace utilizando una grapadora automática. La línea de grapas es muy sólida y es muy raro que haya filtraciones. Sin embargo, esta complicación es posible. Prestamos mucha atención a la formación de la línea de grapas. Hay un proceso de prueba exhaustivo que se realiza después de la cirugía con manga gástrica que se utiliza para asegurar que la línea de grapas esté perfecta. Otra posible complicación es el estrechamiento. La manga gástrica es un tubo largo y angosto. Como resultado, en ocasiones puede durante el proceso de cicatrización cicatrizar en un volumen demasiado angosto que haga difícil tragar los alimentos. Para evitar esta complicación, la manga gástrica se forma sobre una plantilla llamada bogie o tubo de calibración. Esta plantilla nos permite formar con el estómago un tubo uniforme y estrecho, sin que sea demasiado ajustado. A veces la manga gástrica puede generar mayor acidez después de la cirugía. Esto podría ser causado por una afección que llamamos hernia hiatal. Durante la realización del procedimiento con manga gástrica, observamos atentamente si hay una hernia de hiato y, si es necesario, la reparamos. En nuestro consultorio entendemos que la decisión de asumir una cirugía para bajar de peso es un paso muy importante. Por eso, apelamos a nuestra experiencia, nuestro cuidado y nuestra comprensión para que su proceso de pérdida de peso sea tan libre de complicaciones como sea posible. Toda persona que esté evaluando una cirugía para bajar de peso debe ser evaluada cuidadosamente y completamente antes del procedimiento y entender todas sus opciones. Después de la cirugía es importante hacer ejercicio físico en forma regular y adoptar hábitos alimenticios saludables. El seguimiento también es una parte fundamental del proceso de pérdida de peso. A veces las personas me preguntan por qué me convertí en un cirujano dedicado a la pérdida de peso. Es que la cirugía bariátrica es un campo que ofrece muchas satisfacciones. No hay ningún otro campo de la medicina en el que se pueda hacer una cirugía que transformará totalmente la vida de un paciente. He estado haciendo cirugías para bajar de peso durante más de 15 años. Personalmente,
Hice más de 3.500 procedimientos para bajar de peso. Nuestro consultorio forma parte de un centro de excelencia en cirugía bariátrica. Así que, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ya sea que esté listo para someterse al procedimiento para bajar de peso o que solo desee obtener más información en una consulta personal, será un placer para mí verlo en el consultorio. No dude en llamarnos para concertar una cita. Antes de que venga a la consulta, me gustaría que llenara un cuestionario sobre salud que puede descargar de nuestro sitio de web. Para eso vaya a la sección de descargas Downloads en el menú. Tendrá que coordinar una cita con su médico de atención primaria en algún momento antes de la cirugía para bajar de peso, a fin de que le dé una carta que respalde su decisión de someterse al procedimiento. Enviaremos esa carta a la compañía de seguros y la utilizaremos para el proceso de aprobación. También tendrá que reunir la información médica sobre usted. Si se ha hecho pruebas o procedimientos en los últimos tiempos, menciónelos en el cuestionario sobre salud. Le agradezco que haya escuchado mi presentación. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico a info@laparosurgery.com o si lo prefiere, también puede llamar a nuestro consultorio.